Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que estén conectados en este espacio de Economía de Dios, que ya vamos 10 emisiones. Lo digo como si fueran 100 programas. Pero bueno, acá estamos aprendiendo sobre economía, finanzas y viendo a la luz de la palabra de Dios que cómo debemos administrarnos. Y hoy vamos a seguir con temas del presupuesto. Como lo veníamos desarrollando y desmenuzando, hoy nos toca un ítem que no puede faltar en ningún presupuesto familiar: la comida. Sí, hoy vamos a empezar a hablar de la alimentación y también con temas relacionados con la salud. Así como dije que las finanzas influyen en todas nuestras vidas, en todas las otras áreas de nuestra vida, la salud también. Si estamos enfermos, dependiendo de la gravedad de esta enfermedad, muchas veces nos vemos limitados a desarrollarnos en otras áreas. Pero qué importante, ¿no? Que es contemplar en el presupuesto la salud, no solo por gastos o por cosas que podamos tener como medicina prepaga, medicamentos, sino pensando en un modo de prevención, como tener una buena alimentación, ir al gimnasio. ¿Y quién mejor que les hable de alimentación que una nutricionista? Hoy tenemos una invitada de lujo, una gran amiga, que no solo nos va a enseñar sobre alimentarnos, sino que tiene un testimonio de inspiración. Si vos tenés problemas de salud o tenés una limitación física, escuchá a Lucrecia Brogarone, que tiene un gran testimonio, y decime si Dios no puede usar tu vida y no tiene un propósito con tu vida, aún a pesar de cualquier enfermedad que puedas estar pasando. Te dejo ahora con Lucrecia y que Dios te bendiga mucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lucrecia Brogarone, soy licenciada en nutrición y bueno, me invitaron para poder compartirles un poquito de lo que es la organización de la cuestión de la salud y de los alimentos dentro de lo que es el presupuesto mensual de gastos. Así que bueno, para eso les voy a compartir una pequeña presentación. Bien, en principio quería mostrarles lo que es la pirámide de Maslow. Sí, es una gráfica que diseñó ya hace muchos años atrás el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, y bueno, en realidad justamente lo que habla es de las necesidades básicas, ¿sí? Del ser humano. Y como ven, en la base sí están las necesidades fisiológicas, sí, que estas tienen que ver con justamente aquellas necesidades que nos permiten de alguna manera supervivir, ¿sí? a los seres humanos, y estas tienen que ver con la alimentación, con el descanso, ¿sí? Con las medidas de higiene. Bueno, con la bebida también, ¿sí? Y con las condiciones de temperatura adecuadas, ¿sí? Para llevar una vida lo más saludable posible, ¿sí? Luego de la base, bueno, se desarrollan los escalones superiores, ¿sí? Que tienen que ver con satisfacer las necesidades de seguridad, de afiliación, que se relacionan con justamente las relaciones interpersonales. Luego aquellas necesidades más que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo del ser humano, como es la autoconfianza, la autoestima, ¿sí? Y la autorrealización, que esto también tiene que ver con el desarrollo del estudio o del trabajo que uno desea, ¿sí? Pero bueno, justamente lo que me voy a referir en este momento son justamente aquellas necesidades fisiológicas básicas, ¿sí? Que como seres humanos tenemos. Y como les decía recién, bueno, lo que es la alimentación, la bebida, ¿sí? El descanso tienen que ver con esas necesidades fisiológicas básicas del ser humano.
Ahora bien, como decíamos que es una necesidad básica y sin eso lamentablemente no podemos subsistir, ¿sí? El ser humano no puede realizar sus actividades básicas, justamente todo esto lo tendríamos que contemplar dentro de lo que es nuestro presupuesto mensual de gastos, ¿sí? Aquello que tiene que ver con la salud, ¿sí? Lo vamos a englobar en lo que es la salud. Y justamente tenemos 3 pilares fundamentales, que son los alimentos, la actividad física y la medicina, ¿sí? Que le puse por nombre así la medicina, ¿sí? Y bueno, justamente en lo que son los alimentos, tenemos que incluirlo, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro presupuesto mensual. Obviamente este es un ítem en donde va a estar contemplado obviamente el ingreso que cada uno tenga, ¿sí? Tiene que ver también con el cuadro familiar, ¿sí? No es lo mismo una persona soltera con un ingreso más o menos estable, sí, que una familia o un matrimonio, sí, quizás las familias que tienen 2 o 3 niños, bueno, tienen que reajustar un poco y empezar a contemplar muchísimo más exhaustivamente este punto, con lo cual, bueno, obviamente tiene que ver con una cuestión mucho más personal, ¿sí? Y familiar, ¿sí? De cuando a los integrantes de la familia, ¿sí? Bueno, la actividad física, esto también tiene que ver con que si la persona va a un gimnasio, si tiene un gasto económico ya más regular, ¿sí? De que todos los meses va a un gimnasio a hacer alguna actividad física, ¿sí? Entonces eso también tiene que estar contemplado dentro de un presupuesto. Si bien, bueno, ahora estamos en cuarentena y por ahí mucho no podemos ir al gimnasio, pero bueno, aquellas personas que, digamos, regularmente hacen una actividad tienen que también anotarlo previamente, ¿sí? Y después todo lo que implica la medicina en sí, sí, que puede ser si tenemos una obra social o una prepaga, si tenemos un gasto fijo en lo que es una medicación o si estamos realizando un tratamiento. Bueno, todos estos ítems deben estar contemplados dentro de lo que es el presupuesto mensual de gastos, ¿sí? Como bien les decía recién, digamos, está dentro de lo que es el área salud, pero claramente necesitamos ajustarlo, ¿sí? Y anotarlo bien exhaustivamente para que después no nos llevemos con sorpresas, ¿sí? A la hora de tener que realizar algún gasto extra, ¿sí? Bien, y quería desarrollarles un poquitito por qué es importante, ¿sí? Llevar una alimentación saludable, ¿sí? Justamente veíamos recién que es una necesidad básica, ¿sí? Si el ser humano no se alimenta, no tiene energía para realizar las funciones diarias, ¿sí? Una buena alimentación nos permite el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? No solo para los niños, sino también para los adultos y los adultos mayores, ¿sí? Nos permite llegar a la vejez de una manera mucho más preparada y más saludable, y justamente esto nos va a ayudar a prevenir enfermedades a futuro. Sí, esto es muy importante también porque tiene que ver con el consecuente gasto en salud y económico que esto implica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se sabe, ¿sí? Hay muchos estudios en cuanto a esto, que sabemos que, digamos, una persona que lamentablemente quizás no tuvo una alimentación adecuada en su niñez, en su adolescencia o aún en su juventud, bueno, después esto ocasiona, ¿sí? Distintas enfermedades, distintas dolencias que lamentablemente hace que la persona a corto plazo tenga que iniciar tratamientos de todo tipo, de rehabilitación o tratamientos médicos que justamente con una buena alimentación y actividad física se podían haber evitado, ¿sí? Con lo cual, bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, algunas palabritas, sí que esto después lo voy a desarrollar un poco más en la charla siguiente, pero me interesaba plantear un poco, comer sano es costoso y bueno, y en realidad hay mucho mito en relación a esto, ¿sí? En realidad comer sano
es más económico que comer mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque también estamos influenciados por el marketing de la industria de los alimentos. Si ustedes piensan que estamos bombardeados por propagandas, publicidades, ¿sí? A través de la televisión, de las redes sociales, ¿sí? A veces compramos más porque somos atraídos y somos influenciados por esas propagandas porque creemos que un alimento es saludable cuando en realidad no lo es, ¿sí? Y si bien, bueno, obviamente hay alimentos que son más caros, ¿sí? No es necesario muchos de ellos consumirlos todos los días, así que pueden ser por ahí algunos cortes de carne, las frutas secas, ¿sí? Que quizás son un poco más caras, algunos tipos de aceites y de semillas, ¿sí? Pero quizás contemplando un pequeño presupuesto para ese tipo de alimentos un poco más caros, por mes, con poca cantidad, sí, ya podemos hacer una gran diferencia. Y evaluar también los pequeños gastos, también en salidas, si bien ahora estamos en cuarentena, pero bueno, muchas veces se pierden, ¿sí? Se pierde bastante cantidad de dinero en pequeñas compras que a veces no las tenemos en cuenta. ¿Sí? A veces salimos a hacer algún trámite, alguna salida y por ahí pasamos por un kiosco, compramos alguna golosina, compramos alguna gaseosa y ahí ya se nos van unos pesitos que por ahí en ese momento no lo tuvimos en cuenta, sí, pero al final del mes realmente hacen una gran diferencia, ¿sí? Y esos alimentos son altos, la mayoría de ellos, ¿no? Son altos en azúcares, en grasas, en aditivos, sí, que realmente a nuestro cuerpo no le hacen bien, sí, y por el contrario, bueno, justamente hacen mal a nuestra salud y encima requieren un gasto extra mucho más alto. Bien, y algunos de estos son los que les hablaba recién, sí, en realidad son altos en costos, sí, pero tienen un bajo beneficio nutricional, como pueden ser los que le decimos alimentos ultraprocesados, ¿sí? Que pueden ser, bueno, los snacks, ¿sí? Papas fritas, chisitos, palitos, ¿sí? También las patitas de pollo, las hamburguesas, las aguas saborizadas, las gaseosas, ¿sí? Todo lo que son las bebidas, los embutidos también, ¿sí? Realmente son muy, muy costosos, ¿sí? Y altos en grasas, en azúcares, en aditivos, en sal, ¿sí? Con lo cual, bueno, no le hacemos bien a nuestro cuerpo ni tampoco a nuestro bolsillo, ¿sí? Con lo cual es muy importante tratar de evitar estos alimentos, ¿sí? Y no consumirlos, no comprarlos muy seguido, ¿sí? Por el contrario, consumirlos muy esporádicamente. Ahora bien, ¿qué alimentos elegir entonces? ¿Sí? Bueno, entonces la idea sería empezar a elegir un poco más verduras y frutas de estación, ¿sí? Las verduras y frutas de estación justamente son las más económicas, las que nos van a proveer aquellas vitaminas, minerales, fibra, ¿sí? Que justamente estamos necesitando para esa época del año, ¿sí? Por ejemplo, ahora tenemos, digamos, una gran variedad de lo que es naranja, mandarina, pomelo, ¿sí? Limón, son todos cítricos, el grupo de los cítricos, y justamente son frutas de estación, ¿sí? En esta estación de invierno, ¿sí? Y son altísimas en vitamina C, que justamente lo que hacen es aumentar nuestras defensas, ¿sí? Y evitar los resfríos y aumentar nuestro sistema inmunológico ahora en invierno, ¿sí? Bueno, después las legumbres, ¿sí? Lamentablemente somos una población que tenemos un bajo consumo de legumbres, pero bueno, son lentejas, porotos, garbanzos, arvejas, ¿sí? La soja, también porotos de soja, ¿sí? Son muy buenos en fibra, en vitaminas, del complejo B sobre todo, en hierro, en zinc, y realmente son muy económicos, ¿sí? Con lo cual sería bueno empezar a incluirlos. ¿Sí? Los cereales, cuando hablamos de cereales hablamos de los granos, ¿sí? Avena, arroz, polenta, bueno, harina de trigo también y todos los derivados, ¿sí? Y bueno, obviamente de este grupo lo ideal sería poder consumir y comprar aquellos integrales,
pero bueno, si no hace falta, lo podemos combinar con otro tipo de alimentos y también son más económicos y saludables. Y como les decía recién, las carnes que por ahí son un poquito más caras, ¿sí? Pero en realidad no necesitamos tanta cantidad. Somos una población que tenemos un alto consumo de carnes, pero no es necesario tanto, ¿sí? Lo mismo en este grupo de las proteínas podemos incluir los pescados, el huevo, el pollo, ¿sí? Y los lácteos también. De este grupo, justamente por ahí los huevos son un poco más económicos y no tanto los pescados, ¿sí? Pero bueno, esto después lo voy a desarrollar quizás ya la charla siguiente, ¿sí? Y les voy a dar estrategias de también cómo aprovechar todos los grupos de alimentos y poder utilizarlos en forma regular en nuestra alimentación. Pero bueno, antes de dejarlos, bueno, me pidieron también que les pudiera contar un poquito de mi testimonio, ¿sí? Con lo cual a mí me llena también de satisfacción poder comentárselos. Bueno, como les decía recién, yo soy licenciada en nutrición, pero quería contarles un poquito de lo que es mi vida, ¿sí? Yo, bueno, tengo 39 años ya, cuando bueno, nací en una familia cristiana, sí, soy la menor de 3 hermanas, y bueno, a los 8 meses mis papás se dieron cuenta que yo no movía las piernas, ¿sí? Bueno, después de varios estudios, de varios, visitas a los médicos, ellos descubrieron que yo tenía un tumor en la médula espinal. Bueno, esto trajo aparejado realmente bueno, muchas complicaciones, ¿sí? Porque tuvieron que operarme. Bueno, justamente donde estaba alojado el tumor es en la médula espinal, justamente donde digamos, es una zona donde está afectada también no solo la parte motora, sino la parte sensitiva, ¿sí? Y los médicos, bueno, de alguna manera ya les decían a mis papás que yo no iba a poder caminar. Obviamente yo todo esto no tengo un registro, no me acuerdo, pero bueno, a partir de ahí, digamos, empecé todo un tratamiento, sí, de quimioterapia, de rayos, y bueno, fue bastante complicado, sí, pero bueno, a los 5 años empecé a caminar, luego también de tratamientos de kinesiología, de natación, y bueno, gracias a Dios empecé a caminar con muletas, sí, con ayuda, pero yo siempre digo que ese fue como el primer gran milagro, ¿no? Porque bueno, a partir de ahí sucedieron también muchas cosas. Yo pude empezar a ir a un colegio, bueno, al colegio primario, sí, junto con otros chicos también, pero un colegio común, digamos, convencional, que bueno, que en ese tiempo, digamos, hace 35 años atrás más o menos, realmente era bastante complicado. Y bueno, a partir de ahí también surgieron varias cosas porque yo empecé a nadar más, empecé a desenvolverme muchísimo mejor en el agua, porque bueno, empecé a hacer rehabilitación. Y bueno, eso me permitió también años siguientes poder representar a la Argentina a través del seleccionado argentino de natación, ¿sí? Que eso después me permitió competir no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Todo, digamos, lo que empezó por una rehabilitación a través del agua, bueno, se convirtió en un deporte para mí fundamental y a la vez en un medio también para competir, para conocer a otros chicos con las mismas, digamos, discapacidad, pero, y bueno, y también conocer otros lugares, porque Dios me abrió puertas también para visitar otros países. Pero bueno, después, bueno, gracias a Dios pude terminar también el secundario, pude empezar la universidad. Obviamente, les cuento, digamos, todo lo... digamos, cómo se fue desarrollando toda mi vida. Obviamente no fue fácil, ¿sí? En el medio, después a mis 16 años mi mamá falleció, realmente fue bastante complejo porque yo era adolescente y
bueno, y todo esto trajo también un proceso interno bastante complejo y dificultoso también. Pero bueno, como les decía al principio, yo nací en una familia cristiana y siempre me enseñaron mis papás, ¿sí? a tomarme de la mano del Señor, a crecer, a entender de que todo Dios, como dice su palabra, ¿sí? Todo ayuda bien y para todo Él tiene un propósito, ¿sí? Bueno, y esto también es mostrar de que la vida no es todo color de rosa, que en la vida hay complejidades, hay dificultades, hay terrenos un poco más difíciles que otros, hay momentos, pero siempre con la ayuda de Dios se puede. Sí, uno de los pasajes que a mí me ayudó mucho desde muy chica que aprendí es Isaías 41:10, ¿sí? Que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿sí? Así que bueno, yo quería transmitirles esto. Después, bueno, también tuve la posibilidad de estudiar, ¿sí? Como les decía recién, me recibí, soy licenciada en nutrición ya hace 11 años. Gracias a Dios tuve varios lugares donde yo me pude capacitar y pude trabajar también. Y Dios siempre me fue abriendo puertas y cerrando otras que realmente no eran convenientes. Y también, como les decía recién, realmente no es fácil porque como también les compartía, siempre en la vida vamos a tener momentos de achaques, de quizás tener ganas de tirar la toalla, pero siempre entendiendo de que si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo, ¿sí? Y tenemos toda la fuerza, tenemos todo lo que necesitamos para seguir adelante, ¿sí? El ánimo, los recursos, las fuerzas físicas, las fuerzas emocionales, las fuerzas espirituales. Así que bueno, hace también ya varios años que me vine a vivir sola, así que también fue todo un desafío porque, bueno, no es fácil también llevar adelante, ¿no? la vida con todas sus complejidades y sus cosas, pero Dios me acompaña y Dios, como les decía recién, siempre da fuerzas y provee todo lo que necesitamos. Así que quería dejarles mi testimonio. No sé por qué situación estás viviendo, estás pasando, pero te animo en el nombre de Jesús a que levantes tu mirada, le pidas a Él las fuerzas y Él te la va a dar. Y si yo pude y puedo todos los días, también vos vas a poder con la ayuda de Él. Te bendigo y bueno, te deseo lo mejor para tu vida y nos vemos la próxima, así te termino de explicar algunos tips para cómo llevar una alimentación saludable a bajo costo. Saludos, bendiciones.